¿no? Nuestra clase. Voy a compartir pantalla para verlo el día de hoy. Con ustedes, esta sería nuestra clase. ¿Hasta dónde me quedé con ustedes? Sobre el derecho tributario. Sí, doctora, sobre el derecho tributario. Ya, y si terminé la diapositiva con ustedes. Solo lo que pasa es que se interrumpió. Estaba hablando Sí. sobre la clasificación. Ya. Dio la definición, las características y ya iba por la clasificación hasta que se cortó. Aquí en la clasificación, entonces me quedé. Por este de aquí. Ajá. No, antes de eso, esa es la clasificación de los tributos, era la clasificación del derecho tributario. Ya, entonces es la anterior. ¿Cómo se clasifica el derecho tributario? Materiales, ese de ahí. Miss, ¿me puede dejar ingresar? Es que me estoy quedando sin batería en el teléfono y me estoy conectando a una computadora. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver, espérame un ratito. Por favor. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Estás aquí? ¿Ya me pediste? Ahí estás. ¿Sí? Ya me uní. Ya. Gracias. De nada. Ya, en esta clasificación, ¿verdad? En esta de aquí abajo. Ahí nos quedamos. Muy bien. Entonces, con ustedes tengo hoy, son 2 horas, ¿no? Técnicamente, pero hablamos 45 minutos. Bien, entonces estamos ya 5:35. Bien, entonces, bueno, si hay mayoría, vamos a vamos a hablar sobre, caramba, se me cambió. Listo. Entonces, vamos a ver. Caramba. Vamos a ver la clasificación del derecho tributario. Un poquito para retomar, habíamos dicho que el derecho tributario pues pertenece a la disciplina del derecho financiero como una disciplina macro, o con lo que tiene que ver con el derecho económico, con el derecho público y el derecho financiero, ¿no? Todos ellos concurren, digamos, a también ser parte y formar parte de este derecho tributario, ¿no? Que va a influir, ¿no? Habíamos dicho que se caracterizaba por esa relación jurídica que tenía pues entre el Estado y los particulares, pues en sí lo que los une o esa relación jurídica de la que hablamos, pues hablamos es de obligaciones tributarias. Entonces, en el momento en el que nosotros hablamos de esta relación tributaria, también pues tiene las características, ¿no? Este derecho tributario de que tiene un carácter obligatorio precisamente por ese vínculo jurídico o actividades
jurídicas que se relacionan entre estas dos partes, administración pública, tributaria, Estado, y particulares, ciudadanos o contribuyentes, o personas pues que les será grabada e impuesta el tributo, ¿no? Tiene pues hechos imponibles o deberes que cumplir en torno a estas obligaciones, goza del principio de legalidad o de reserva de ley, es decir, no hay tributo sin ley. Hablamos de un procedimiento que inicia pues con un tributo creado y con un tributo cobrado, ¿verdad? Y finalmente que podíamos usar, digamos, la fuerza coercitiva, ¿no? Respecto al cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Y bien, entonces en la clasificación que vamos a ver sobre el derecho tributario, que esto ya pues un poquito más doctrinario, hablamos de, ya que la veo Paulina que está que escribe, por si acaso ya le subí las diapositivas, las pueden ver, así que mejor es que me escuches, si quieres toma nota de quizás otros detalles que puedo dar, ¿no? Pero van a tener el material. Bien, entonces decía que la doctrina, pues, digamos, ha establecido pues, que este derecho tributario se divide pues, en algunos aspectos importantes. ¿Cuáles son estos? El tributo, el derecho tributario material, ¿sí? Que es las normas, ese conjunto de normas, ¿verdad? Donde están estos supuestos que se obligan, ¿verdad? Yo les decía, si yo vendo frutas, está grabado con IVA tarifa cero, por decir así, ¿verdad? Porque pertenece a la canasta básica, por decir, es un tributo, no una obligación. Y la relación pues con estos sujetos, sujeto activo, administración tributaria, sujeto pasivo, contribuyentes, agentes de percepción, de retención. Ya vamos a ver cuáles son esos sujetos que son los que pagan el tributo o son aquellos que pueden ser, digamos, los custodios de esos recursos que luego serán entregadas a las arcas fiscales, ¿no? Bien, también tenemos este derecho tributario formal, ¿sí? Encargado de delimitar el ejercicio del poder estatal, distribuyendo pues las facultades, ¿sí? En distintos niveles, ¿no? Entonces más adelante vamos a ver cómo está, digamos, jerarquizado la administración tributaria. Y entonces vemos estos distintos organismos, ¿no? Cuando hablamos de impuestos nacionales, cuando hablamos de impuestos seccionales, eso como punto de partida, sí, pero aparte de eso también tenemos pues que la administración tributaria pues, digamos, también va a tener su estructura funcional, digamos, también de manera jerarquizada, ¿no? Entonces, para esto sirve pues saber en qué niveles voy a estar, digamos, inmerso y a quién me toca, digamos, reclamar o pagar o las distintas acciones que puedo hacer pues dentro de la administración tributaria, ¿no? Las actuaciones, digamos, que se pueden hacer con la administración tributaria en esa relación. Tenemos un derecho procesal tributario dividido en dos formas, ¿no? Tenemos los que son los procedimientos administrativos, y yo hablaba en algún momento sobre el Código Orgánico Administrativo, ¿no? Que antes era el ERJAFE, que le pertenecía más bien a la función ejecutiva y que dejaba excluido a los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, con la vigencia del COA, que hace un par de días estuvo celebrando sus 2 años de vigencia, y aplicación, ¿no? Entonces estamos celebrando el nacimiento de esta norma, fíjense ustedes, ¿no? Pero importante, ¿por qué? Porque de un marco procedimental administrativo, digamos, parcializado, mutilado, bueno, en el COTAT vino, digamos, esa reforma para hablar sobre procedimientos.
Sin embargo, ya después nace este único código orgánico administrativo en donde nosotros pues vamos a actuar, digamos, frente a la administración tributaria, ¿no? Entonces es el conjunto de normas que regulan los procesos, ¿sí? Tendientes a resolver controversias, fíjense ustedes. Es decir, ¿puede el contribuyente decirle a la administración tributaria, no estoy de acuerdo con lo que usted dice? ¿Sí? Y entonces la ley me permite tener un procedimiento. Y en este caso vamos a aplicar el Código Orgánico Tributario y como normas pues supletorias o conexas a ella el COA, o el Código Orgánico Administrativo. Y entonces ahí vamos a encontrar todos estos procesos, ¿no? Todos estos procesos que yo puedo intervenir, puedo interponer un recurso de apelación, puedo impugnar el acto administrativo, qué actuación de la administración pública, cómo actúo, cómo procedo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este derecho procesal tributario. Pero también podemos tener un derecho procesal tributario especializado en materia judicial, ¿verdad? Esos son dos aspectos, ¿no? Entonces también ese código orgánico administrativo y el código orgánico tributario también me dice, bueno, hasta aquí es la vía administrativa que usted puede agotar, que puede resolver en el nivel, por eso el derecho tributario formal, ¿no? Las jerarquías, ¿no? Hasta dónde yo puedo llegar, es decir, hasta quién le puedo ir a reclamar, ¿ven? Quien está, digamos, en una administración tributaria, digamos, una coordinación, llámese una subsecretaría, ¿sí? O alguna delegación podría ser, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, cuando ya estoy frente a este esquema, ¿no? De jerarquía, pues entonces ver ante quién me interpongo y ante quién puedo recurrir, ¿verdad? O, digamos, acceder en varios niveles, ¿no? Entonces, también está este derecho procesal tributario en ese sentido. El derecho tributario constitucional, que ya, digamos, fue el punto de partida, ya analizamos cuáles son las bases, ¿no? De ese derecho constitucional, y habíamos hablado precisamente, les mandé a hacer la revisión de la normativa, pues qué es política fiscal, qué es política comercial, ¿no? Que todo lo que viene pues en lo que es el régimen económico, ¿no? En esa sección, los hemos estado viendo, vimos la política económica, ¿verdad? Y entonces vimos los principios también. Entonces ahí está en nuestra Constitución, ¿ven? Entonces se compone de todo esto, ¿no? Y como yo les explicaba en los casos prácticos, ¿no? Que teníamos, que les exponía pues ahora en la realidad, ¿no? Hacer el análisis correspondiente sobre las cargas tributarias, ¿ven? Sobre las cargas que tienen los ciudadanos, ¿no? Ecuador se caracteriza por ser un país que, en definitiva, tiene bastantes cargas tributarias, ¿sí? Bastante digamos, el costo que muchas veces, o sea, mejor dicho, el gravamen, ¿no? O lo grabado para ciertas personas, pues en algún momento podría, digamos, superar el tema de la capacidad contributiva, ¿no? Porque pagamos bastante. Yo les comentaba a sus compañeros de la mañana y les decía, yo les pongo un ejemplo, que, por ejemplo, los tributaristas, hay una corriente tributarista que dice que la aportación al IES, tanto el patronal como el del trabajador, constituye un gravamen, constituye pues obviamente un tributo, ¿no? Aunque no se le da esa naturaleza, ¿no? Una aportación, ¿sí? Sin embargo, repito, lo ponen entre las cargas, digamos, de pago al fisco o al Estado, ¿sí? De tal forma que, digamos, es una afectación al capital que tiene pues cada persona, ¿no? Como ingresos al final. Entonces, ¿en qué se debe transformar, digamos, esa aportación? Esa aportación se transforma pues en lo que es el pago de seguros mortuorio, el tema de la salud, ¿sí? Acceder a los hospitales que el sistema de salud del Seguro Social pues ofrece,
¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, digamos, sopesar, ¿no? Bueno, y pagamos, si compramos, bueno, no la canasta básica, porque esa está exenta de impuestos, pero necesitamos comprar un computador, por ejemplo, ahora, ¿no? Necesitamos comprar computadores, yo necesitaba comprar otros audífonos para no quedarme sordo, ¿ves? Ya me sangraban las orejas. Y un montón de necesidades que puede tener un ciudadano, ¿ven? Y entonces, eh, y digamos están grabadas, ¿no? Y entonces significa que estamos aportando constantemente al Estado, ¿sí? Para que pues tenga los recursos suficientes, por eso hablamos del principio de suficiencia recaudatoria, que lo vimos también dentro del derecho constitucional. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces ahí habla sobre ese ejercicio del poder estatal y ese poder que tiene, ¿no? Habíamos hablado de que esta obligación era unilateral porque era por ley, es decir, me guste o no me guste, tengo que pagar ese impuesto, ¿no? O tengo que pagar ese tributo, o tengo que pagar esa tasa, esa contribución, sí, esa aportación. Entonces, pues bueno, ese derecho constitucional pues también hace nacer las potestades o las facultades que puede tener la administración tributaria, ¿no? O sea, como está, que también eso está pues dentro de este derecho constitucional. Luego tenemos este derecho tributario penal, ¿sí? En donde digamos, ya tiene otra visión, ¿no? O sea, es decir, ya superamos todo lo que es el marco constitucional, superamos el ordenamiento legal, o sea, el Código Orgánico Tributario, ¿no? De tal forma que nos pasamos a las actuaciones ilícitas, fuera de ley, actuaciones fuera del orden, prácticas, malas prácticas o prácticas dolosas, ¿no? Como es la defraudación, la evasión fiscal, entre otros delitos que, digamos, cuando estudiamos la última parte, ¿no? De esta materia, que será, pues, cerrará pues con la parte delictiva, ¿no? Pero existen, ¿no? Infracciones, sí, las multas, las sanciones de clausura, sí, algunas otras, digamos, fórmulas que se puedan aplicar como sanciones o como infracciones, ¿no? Dentro de la normativa tributaria. Luego tenemos lo que es el derecho internacional tributario, ¿sí? En donde yo les explicaba que ya este derecho tributario, ¿sí? Pese a ser el que maneja, digamos, todo un espacio interno, porque estamos hablando de tributos internos, ¿no? Estamos hablando de la aplicación de tributos que serán aplicables al territorio nacional, o aquellas actividades que se desarrollan dentro de nuestro territorio nacional, porque como yo les explicaba en algún momento, puede venir un extranjero a trabajar en nuestro territorio y obviamente estará grabado con rentas que puedan, digamos, eh, generar aportaciones en nuestro país, ¿no? Y entonces ahí nace precisamente, sobre todo, el denominado convenio de doble imposición, ¿sí? En donde ya los países, digamos, han llegado a acuerdos en distribuir la renta, ¿no? Entonces, que no se quede en un solo país, sino que esa renta se divide entre dos países, porque en realidad estamos hablando de una persona que, ¿qué va a hacer esa persona con ese dinero? ¿Qué es lo que pensó el legislador? Bueno, aquella persona en que, por ejemplo, la abogada Vela, que le gusta la cátedra, le invitan a la Universidad X en España, por decir, me voy a España y voy a trabajar allá y yo voy a presentar, digamos, me van a dar un pago, o me van a hacer un pago. Entonces, ese pago, pues, digamos que es un trabajo
estará regulado por el derecho tributario interno español, ¿no? Entonces yo voy a prestar mis servicios allá, pero cuando yo regrese a mi país, yo regreso con dinero, ¿no? Y entonces me van a decir, bueno, y usted viene con dinero, ¿qué hizo usted con su dinero? Muy probablemente no tenga un contrato, ¿sí? Probablemente no tenga un documento de respaldo, ¿sí? A pesar de que, digamos, sí hay cómo instrumentarlo, al menos en nuestro país hay cómo instrumentarlo, entendería que en países extranjeros también habría cómo documentarlo, ¿sí? Que no es necesariamente una factura, porque mi factura en Ecuador no va a tener la validez que va a tener en España, ¿verdad? Porque estamos hablando de legislaciones distintas. Entonces, todo eso, ese camino, digamos, eh, de tributación a nivel internacional y que, por ejemplo, también, aunque no lo vamos a revisar aquí, pero yo les hablaba sobre el tema del derecho aduanero, ¿verdad? Entonces, el derecho aduanero también traspasa las fronteras. Sí, tenemos que conocer de otras legislaciones, tenemos que saber cuál es el país de origen, de producción, cuál es el país de llegada, de ingreso de esas importaciones, de las exportaciones. Por eso es que en la política económica hablábamos de esas reglas que hay que poner, pues, en temas de importaciones y exportaciones, porque en todos los países hay la normativa, pues, que implica no solamente controlar la producción nacional y, digamos, también el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Que se tiene que dar. Entonces, definitivamente nos hace falta, ¿sí?, hablar de un derecho tributario internacional. Yo les decía que cuando yo estudiaba mi maestría, que ya son algunos años, yo entendería que ya han pasado siquiera unos 10 años de haberme graduado de magíster, y fíjense ustedes que ya desde aquel entonces estábamos hablando sobre un derecho unificado tributario, un derecho mundialmente, hablando de un código tributario universal. ¿Sí? El código tributario universal está hecho desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que como países todavía no hemos podido, digamos, ponerlo en funcionamiento, ¿sí? Pese a que ya se están, digamos, cambiando los escenarios y estamos ya evolucionando muchísimo, ¿no? Les comentaba a sus compañeros de la mañana y les decía, por ejemplo, ya hablamos de un derecho tributario, ¿no? En donde, por ejemplo, hay países que tienen convenios que hacen con las empresas privadas, ¿sí? Entonces dice, yo soy una empresa que produce tanto en el año y yo de esa renta que yo voy a recibir, yo voy a llegar a un acuerdo en que te daré el 20%. Y ese es el pago. Y se paga. Y se deja pactado en un acuerdo. Fíjense ustedes. Y todos diríamos, chus, o sea, qué lindo y que ojalá que viniera aquí a Ecuador, ¿no? Bueno, aquí tenemos que pensarlo todavía, porque hay que ver cómo hacen los acuerdos, ¿ven? Y demás, tal vez la cultura es diferente, ¿no? Y esas son las cosas que hay que cambiar, ¿no? Ahora que nos quejamos muchísimo de la corrupción, ¿no? Y, y que hay los políticos de siempre y todo este discurso, ¿no?, que siempre escuchamos, ¿no? Entonces yo manifestaba en estos grupos, ¿no?, y le decía, la verdad es que lo primero que se dice, o lo primero que hacemos es acusarnos como ciudadanos, ¿no? Nos acusamos como ciudadanos y decimos, no, esto de la ciudadanía no entiende, la ciudadanía, no, la ciudadanía sí entiende, ¿sí? La ciudadanía sí entiende, hay que explicarle, ¿sí?, que las cosas deben de cambiar, que en realidad la transparencia, ¿sí?, la honestidad, la ética, son aspectos que tienen que estar siempre presentes en todo comportamiento de nuestra vida. Mucho más si estamos administrando la cosa pública, ¿ven? Entonces, si usted transmite ese mensaje, sí, las personas van a saber que eso se practica, que eso se puede hacer, que eso es realizable. Y entonces no tendremos un mal uso de los recursos públicos. Y no tendremos que recurrir a este derecho tributario que cuando se lo estudia se le tiene terror y cuando ya se lo conoce, se lo quiere manipular,
para decir, sí, es que yo no estoy en el caso de que pague mucha renta, ¿no? O yo no estoy en esa situación. Entonces comienzo yo a pensar que todos esos hechos generadores que están ahí no son para mí, sino para otros. ¿Ven? Cuando estamos en igualdad, si ven la generalidad, ¿dónde están esos principios? Y empezamos a buscar la manera de esquivarlos y eso no es lo correcto. Todos tenemos que ser conscientes de que como ciudadanos tenemos que contribuir con el Estado. ¿Sí? Porque el Estado no puede manejarse solo, no tiene, digamos, ingresos solos, pero sí tiene que ser un buen administrador, ¿no? Es decir, políticas económicas saludables, como les decía, buenas, dirigidas hacia proyectos que verdaderamente fortalezcan nuestra economía. Fíjense ustedes que yo en un curso justamente de tributación que hice, ¿no? El año pasado lo hice, en la Escuela Politécnica. Y entonces ahí conversábamos con personas del Servicio de Rentas Internas, ellos nos estaban dando la capacitación, conversábamos con ellos que había, por ejemplo, un país, no me acuerdo si era Noruega, me parece que era, pero bueno, hay un país europeo en el que ellos ellos tienen ingresos petroleros, como nosotros, ¿no? Tenemos ingresos petroleros, es parte de nuestra economía, tener estos ingresos petroleros. Y entonces ellos ya tenían claro que el día en que se hubiese la escasez de petróleo, es decir, ya no puedan producir más petróleo, ellos se iban a dedicar a la pesca. ¿Ya? Esa iba a ser su actividad económica productiva, que iba a ser que el presupuesto del Estado se mantenga con una renta, digamos, permanente, de tal forma que era sostenible en el tiempo para que su país siga en el desarrollo, que no se retrase, que siga manteniendo pues todos los servicios que mantiene, ¿no? Que presta. ¿No? Ustedes saben, los países europeos por lo general a sus ciudadanos la educación es absolutamente gratuita para cualquier tipo de nivel socioeconómico. Entonces, fíjense ustedes, para esto nos sirve justamente saber de este derecho tributario, es importantísimo, es realmente en el derecho público una de las aristas que se deben de saber, de dominar, de conocer, precisamente para, digamos, tener los mejores resultados, ¿no? Entonces, por eso es que cuando decimos, ay, el Estado nos roba, ¿verdad? O se nos llevan la plata, porque esas son las expresiones que uno escucha, ¿no? Para que me roben, mejor no pago, ¿sí? Y entonces nos volvemos en una bola de nieve que se vuelve, pues, hoy en día bastante complicado solucionar los problemas tributarios, ¿no? Porque fíjense ustedes que, por ejemplo, para ir a trabajar al sector público, usted no le tiene que deber nada al Estado, ¿sí? Entonces, hoy en día tenemos ese poder coercitivo, ¿sí? Esa fuerza. Es decir, la norma está hecha de tal manera que usted no le puede deber al Estado, ¿sí? Usted tiene que estar limpio. Si usted quiere ser un contratista del Estado, usted no puede tener ni conflictos con el Estado, es decir, juicios con el Estado, y tampoco tiene que tener deudas fiscales, ¿sí? Y el otro día, por ejemplo, me llamó un amigo y me dijo, Fernanda, han descalificado una oferta que presenté porque resulta ser que mi empresa no pagó una contribución a la superintendencia de compañías, ¿no? Y entonces me dice, ¿cómo puedo pelear esto? ¿Esto es correcto? ¿Esto está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Porque la regla en la contratación pública dice no deberle deudas al Estado. Sí, o sea, usted no le puede deber ni la luz, ni el agua, ni el teléfono. ¿Sí? Que son servicios públicos. No puede ver, porque si no, no puede participar en una contratación. Fíjense ustedes. Entonces, y está bien porque ustedes ya más adelante vamos a ver, si vamos a ver justamente en este derecho procesal, ¿sí? Este aforismo que dice,
pague y luego reclame, ¿sí? Y claro, detrás de él viene pues el mensaje de lagarto que traga no vomita, ¿ven? Entonces es difícil que una vez que he pagado, decirle al Estado que me devuelva. Lo que me va a decir el Estado es, se lo voy a descontar o le voy a dar una nota de crédito a su favor, un crédito tributario para irse descontando, pero ya el efectivo que usted soltó, ¿verdad? O que de su empresa, digamos, canceló, ya no se le vuelve efectivo, no regresa, regresa en papel. ¿Ven? Y entonces, bueno, esos papeles también tienen digamos, su costo y su importancia, pero a la larga sigue siendo un papel y no un papel monetario, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esa es la importancia de conocer esta clasificación que nos hace la doctrina y que muy acertadamente pues nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Y a decir, bueno, pues, ¿qué se refiere con ese derecho material, ese derecho formal, ese derecho procesal, este derecho constitucional y todos estos componentes que hacen lo que sea o se forme este derecho tributario? Y en sí, si nos ponemos a revisar, una de las cosas que yo siempre recuerdo en mi profesión, ¿no? Mi padre me dio un consejo una vez profesionalmente. Me dijo, Mirita, todos los derechos están vinculados o atados, todo lo que está en la ley, sí, está atado a algún principio constitucional. Y es verdad. Y es muy cierto, y yo siempre en mis escritos, cuando me ha tocado litigar o cuando me ha tocado fundamentar, por ejemplo, que he estado en el sector público, ¿no? En muchas instituciones y he tenido que hacer informes jurídicos, siempre busco primero la base constitucional. Porque la base constitucional, sí, es la que me permite a mí precisamente validar si estoy o no estoy enmarcada en la ley. ¿Ven? Si la ley realmente ha sufrido algún vacío, tiene alguna antonimia, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Y entonces me permite, digamos, llevarme a la reflexión, ¿no? Y para eso les sirve a ustedes filosofía, ¿no? Bueno, nos sirve a nosotros los abogados, yo también estudié filosofía, ¿no? Del derecho, precisamente para poder llegar a reflexionar pues, en este derecho constitucional que es madre, que es el punto de partida, ¿no? Entonces ahí está realmente la importancia y el valor que tenemos al momento de analizar, digamos, qué ramas del área jurídica se vinculan entre sí. También les dije que este derecho tributario estará también vinculado con el derecho societario, ¿ven? El derecho societario, y también vemos el derecho societario. Este derecho tributario es una puerta, ¿no? Yo les decía, es una puerta que se abre y de pronto voy encontrándome en el derecho civil, voy encontrándome en el derecho constitucional, voy encontrándome con situaciones o actividades o instituciones, ¿sí? Propias de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, los bienes, ¿no? O sea, usted dice, bueno, yo quiero tener un vehículo, ¿no? Bueno, pero ese vehículo también genera impuestos, ¿ven? Genera impuesto cuando se produce, genera impuesto cuando se vende, genera impuesto mientras usted es el propietario y rueda la matriculación, ¿ven? Entonces, si ven cómo algunas fases, algunas actividades, algunos hechos, ¿sí? O actuaciones, ¿verdad? Que están establecidas en las normas, nos permite, pues, saber el camino de la tributación. ¿Ven? Entonces, estamos, digamos, en ese aspecto. Vamos a continuar avanzando y poniendo, pues, bueno, ¿qué son los tributos, no? ¿Qué son los tributos? Pues, bueno, tributo viene de la palabra tributum, ¿sí? Que significa carga, que significa gravamen, imposición, ¿no? Entonces,
digamos, es esa carga, si usted siente ahí esa responsabilidad, ¿no? Como yo digo, ¿no? Esa carga, ¿no? Ese peso, dice, yo tengo que pagarle al Estado, sí, tengo que hacer la aportación al Estado, y lo último que quiero es deberle al Estado, ¿ven? Entonces, muy bien, entonces se siente, digamos, ese gravamen, esa imposición. Este derecho tributario, pues, inicia su camino, por así decirlo, en el año 62 antes de Cristo, y más bien, digamos, a manera de resumen, ¿no? Yo les pongo los ejemplos, ¿no? Lo veíamos en épocas de esclavitud, ¿no? Si vendían algún esclavo, tenían que pagar por estos esclavos, tenían que contribuir con el Estado, etcétera, ¿no? El derecho marítimo, el abrir los puertos. En los puertos, pues, al llegar llegaban otras personas de otros lados y tenían que pagar. En la transportación, ¿no? Surge en las carreteras, digamos, los primeros caminos. Para poder ingresar se cobraba dinero, ¿no? Para que se pueda, digamos, transitar. Y así es como vienen, pues, armándose todos estos tributos que los vamos a ver ya en este numeral 6 que habla de la clasificación de los tributos, ¿no? Y ahí vamos a ver un poco todo esto que les digo, ¿no? Entonces yo escogí el concepto que Fleiner establece, pero me parece que es sumamente sencillo y que, digamos, descomponiendo un poco ese concepto, vamos a extraer, digamos, los aspectos más importantes que ya también lo hemos tratado en la diapositiva anterior. Entonces, me habla de una prestación pecuniaria, es decir, tengo que hacer un pago. ¿Sí? ¿A quién? A la administración pública, a la administración tributaria. ¿Contribuyo con quién? Con el Estado. Ah, ya, muy bien. Entonces, a ese pago, esa carga, ese gravamen, esa imposición, pues tendrá, digamos, esta definición que será prestación pecuniaria. Muy bien. Que está inmersa en el derecho público, sí, porque dijimos que está basado, pues, en políticas públicas, sí, en políticas económicas, y que obviamente viene a ser administrado por el Estado, ¿no? Entonces, hablamos de normativa pública, ¿sí? Y que la ley, pues, obviamente lo faculta y le da todas las potestades para hacer el reclamo legítimo ese gravamen, ¿no? O de esa prestación pecuniaria. Que se exige de manera unilateral, ¿no? Y habíamos dicho que sí, porque estaba creado por ley. Está amparado bajo este principio de reserva de ley. No hay tributo sin ley. El principio de reserva de ley es crear, modificar, extinguir o excepcionar o exencionar las exenciones, ¿verdad? De esos tributos. Entonces, fíjense ustedes, es una característica importante, es de carácter unilateral, ¿verdad? Y que los ciudadanos, pues, para contribuir con eso, van a recibir, digamos, a cambio o en contraprestación, ¿sí? Directa o indirecta, ¿sí? Directa o indirecta, ¿ya? Para cubrir necesidades. Entonces, ¿qué tipo de necesidades económicas? Pues bueno, como yo explicaba en la mañana, ¿no? Les decía a sus compañeros, el Estado, pues, a las personas que, digamos, en nuestra escala social, ¿verdad? Alta, media y baja, los de bajos recursos, ¿no? No pueden acceder, digamos, a todo lo que quizás pueda acceder de la clase social media y alta, ¿verdad? Que, por ejemplo, es poder poner a sus hijos en un colegio particular, ¿no? En donde es pagado y donde, digamos, pueden intervenir un poco más, ¿no? Pero el Estado, a quienes no pueden acceder a la educación, pues le dará la educación pública. Y fíjense ustedes, ahí nace, se vincula que con un principio constitucional, ¿no? Que es justamente el de poder entregar, pues, educación pública, ¿no? Entonces,
La educación, por ejemplo, en la Constitución dice, la educación puede ser pública o privada, ¿sí? Entonces, en el momento en que la Constitución me dice que puede ser una y otra, ¿verdad? ¿Y quiénes son los responsables de la una y cómo serán responsables la otra, ¿ves? Y ahí están las reglas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo se van a financiar? Pues, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Hay reglas para el presupuesto, ¿no? Y dice, bueno, para el presupuesto de educación se harán esto de esta manera, ¿no? Se va a cuantificar, se va a destinar un porcentaje de las rentas que se tengan, sea de los ingresos tributarios, o sea, de los ingresos petroleros, o quizás de otros ingresos que pueda tener el Estado. Fíjense ustedes. Entonces, ahí es donde vienen estas directrices, ¿no? Eh, pero en sí, repito, prestación pecuniaria unilateral, estamos hablando de derecho público y hablamos de cubrir necesidades económicas, sí, propiamente, ¿no? Es decir, el gasto público, ¿sí? Necesidades económicas igual a gasto público. Y el gasto público, pues obviamente, está fundamentado o basado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, ¿sí? Con desarrollo social, que ahí está la educación, la salud, y están, pues, carreteras, están las políticas públicas, económicas, ¿no? Que, digamos, para el desarrollo de la ciudadanía. ¿Qué fines tienen estos tributos? Pues bueno, todo el mundo dice que la primera característica o el primer fin que tiene estos tributos, pues será ese gravamen, es que tiene fines recaudatorios, ¿no? O sea, ingresos para la burocracia, ingresos para el gasto público, ¿no? Y que, digamos, se sataniza un poco, ¿no? Ustedes escucharán a los economistas, ¿no? Entonces, cuando hablan de gasto público, es como que decir, ay, ¿por qué tengo que gastar en esto, no? Eso es como que el padre de familia que no es el padre de familia, sino que tiene que mantener al hijo de otro, ¿ya? No le va a gustar, ¿ves? Porque no siente que ese gasto sea justo para él, ¿no? Eh, y lo mismo pasa, ¿no? El Estado siempre será, digamos, como un padre, ¿no? Siempre lo vemos así, es decir, un poco paternalista. Eh, Ustedes recordarán, por ejemplo, con el bono de desarrollo humano, ¿no? ¿Qué comentarios siempre vemos? Queremos dejar de mantener a gente vaga, queremos dejar, sí, son, digamos, comentarios crueles, ¿no? Eh, que en el fondo quizás como políticas, digamos, económicas, ¿no? Puedan pesar, lo ideal es que, digamos, esa política sea pasajera, ¿no? No permanente, no temporal, no significa que el Estado debe de mantener, sino que el Estado debe de hacer que la economía se mueva a través eh, de este tipo digamos, políticas que se implementan, ¿no? Y fíjense ustedes que en el gobierno anterior realmente tenían un programa, ¿no? En el que eh, a estas personas que gozaban del bono solidario les daban una capacitación en donde les ayudaban a que fueran microempresarios o emprendedores, ¿no? O emprendedores artesanales, ¿sí? Que pusieran una peluquería, que puedan poner la venta de artesanías, ¿no? De manufacturas, pues, que podían hacer, digamos, manualidades y demás, ¿no? Y entonces, claro, eso permitía que estas personas tuvieran una visión e incorporarlas ya en las actividades económicas, ¿no? Entonces, pasarlo de ser, digamos, de estar en el rango de la pobreza, ¿sí? Y no recibir, digamos, un dinero para comer o para que le alcance a comer unos días o para que le alcance a cubrir ciertas necesidades, sino que le permita, pues, desarrollarse, ¿no? Entonces, quizás esa política, digamos, eh,
Desconozco cuáles fueron los resultados finales, si se permitió para unos o no, creo que sí subió la tasa de desempleo con ese mecanismo, pero no todos están para lo mismo, no todos saben vender, ¿no? Yo siempre digo, yo no nací para vendedora, ¿ven? No vendo nada, no vendo ni un chicle, ¿sí? Pero como profesional, ¿verdad? Puedo vender mis servicios, ¿ven? Pero es sobre lo que yo sé, sobre la materia que sé, sobre, digamos, el oficio profesional que escogí, ¿no? Entonces, pero hay personas que pueden vender de todo, ¿no? Hay personas que pueden hacer muchas cosas y hay personas que pueden tener más de un negocio, imagínense ustedes, un arte, ¿no? Y por eso decía, tenemos que saber de lo societario, ¿no? Imagínense aquellas personas que están, pues, por ejemplo, diseñadas con los holding, ¿no? Ahí, si hablamos de holding, o sea, hablamos de muchas compañías que, digamos, a la larga se vuelven un grupo económico, ¿no? Que realiza varias líneas operativas, en donde finalmente, pues, todas esas líneas operativas van a producir impuestos, ¿no? Entonces, estos fines recaudatorios, ¿sí? O de ingresos públicos, digamos, es uno de los fines que tienen los tributos, ¿no? Es decir, como les digo, la finalidad de ese tributo siempre va a estar descrito en la norma, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la matriculación vehicular, ¿no? Entonces, es para llevar un control, ¿sí? Eso es lo que va, digamos, a, a solventar estos ingresos. Es decir, el Estado necesita tener una infraestructura en donde pueda saber eh, quiénes son los vehículos que circulan, ¿no? Quiénes son sus propietarios, porque obviamente pues, es un bien que, digamos, puede sufrir algún tipo de gravamen, ¿no? De otro gravamen, ¿ves? Es decir, puede estar prendado, puede estar hipotecado, no, puede estar prendado, puede estar eh, dado en garantía, ¿sí? O puede estar, este, digamos, puede ser, se convierte, digamos, en un recurso numerario, ¿no? Un valor, un patrimonio que pueda respaldar obligaciones, ¿no? Que el día de mañana pues puedan incurrir en incumplimientos y que con eso se garantiza, ¿no? Entonces, es necesario saberlo, llevar un registro, contabilizarlo, tenerlo bien puesto, y por eso es que los abogados cuando vamos a pelear sobre todo temas de familia o temas de divorcios o deudas, ¿no? O deudas que se puedan tener con una tarjeta de crédito, con un banco, siempre miramos el patrimonio, ¿no? Entonces mandamos a preguntar, oiga, ¿cuántos vehículos están a nombre de esta persona y demás? ¿Sí? Si tiene pagados los impuestos o no, si, se hace una evaluación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el tema de recaudación de ingresos, pues, está como uno de los fines simplemente para poder solventar eh, todo lo que tiene que cubrir, pues, con las necesidades económicas o del gasto público, ¿verdad? Bien, sirve también como instrumento de política económica general, ¿sí? Ya vimos lo de la política económica y vimos cómo incide, digamos, la participación de este derecho tributario, ¿sí? Porque va a regular también el sistema de precios, va a regular también el empleo, mejor dicho, la tasa de empleo, las inversiones, las reinversiones, que aquí también está dentro de los fines, ¿no? Estimular la inversión y la reinversión en el Estado, busca ahorrar, ¿sí? Para fines productivos y de desarrollo nacional, lo que les decía, los préstamos, ¿no? Que puedan hacer CFN u otros organismos del Estado, que ayuda, digamos, a la reactivación económica, ¿no? Ahora hay préstamos, por ejemplo, ahora con lo del COVID, hay para los microempresarios o para las pymes, hay una línea de crédito, ¿no? Entonces ahí está lo que es el ahorro y la inversión para fines productivos o de desarrollo nacional. Obtiene, dice, las exigencias de estabilidad y de progresos sociales. Definitivamente, pues, como les decía, con el Estado con unos ingresos suficientes, como dice el principio de suficiencia recaudatoria,
pues permitirá una estabilidad económica y obviamente el progreso social, ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene unos buenos ingresos, digamos, suficientes, entonces podrá cubrir la mayor cantidad de necesidades para el desarrollo social sobre todo. Es decir, para quienes menos tienen y para que mejoren sus condiciones de vida. Y procura la mejor distribución de la renta nacional en el sentido de que precisamente hace este principio de equidad, ¿no? Que hablamos que ahí está la justicia social, ¿no? Es decir, quien menos tiene, pues entonces el Estado, como les decía, como un padre de familia, pues protegerá o, digamos, buscará poder dirigir con muy buenas políticas, ¿verdad?, el desarrollo de estas personas que, digamos, viven en el retraso o viven en condiciones que no les permite avanzar en su vida integral. Entonces, como pueden ver, los fines de los tributos no son pues, aspectos, digamos, muy superficiales, por calificarlos de alguna manera, sino más bien de mucha relevancia y de mucho impacto para la economía del país, ¿no? Ya creo que estamos sobre el tiempo porque se me pasan el tiempo volando, entonces con ustedes nos vamos a ver el día lunes, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar sobre la clasificación de los tributos. Ya vamos a ir entrando, digamos, un poquito más en materia, ¿ya? Están 20 personas aquí, por favor, digámosle, pasemos pues a sus compañeros de que no se olviden de revisar, por favor, la plataforma. Ya en estos días y hasta el fin de semana voy a estar cargando información para que ustedes vayan monitoreando, revisando, no se descuiden de sus tareas, ¿sí? Y como les dije, también les estoy subiendo la materia, ¿sí? Entonces, les voy a cargar una lección que la pueden hacer el día de mañana, sin ningún problema, así simple y llanamente para que repasen un poquito las diapositivas que ya les cargué, y ahí tomamos así mismo unas 5 preguntas como para ver cómo vamos aprendiendo, ¿ya? Entonces les deseo un lindo fin de semana, nos vemos la próxima semana, vengan puntualitos, ¿ya? Cuídense mucho. La Bárbara. Gracias, doctora. Dime. Chao, doctora. Chao, chicos. Chao, mira, ya se oscureció, no pude prender la luz. Pero me ¿Va a veo. cargar la lección ahorita, Miss? No, se las voy a cargar mañana para que mañana la puedan hacer, ¿ya? Muy amable, gracias. Yo igual les mando un mensajito, ya saben que le digo, ya está cargado, ya pueden hacer, ya estén pendientes nomás. Chao, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias, doctora. Gracias.